Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estudiantes? Bienvenidos otra vez a una clase más del curso de Educación para el Trabajo. El día de hoy vamos a dar inicio a la experiencia de aprendizaje número 2, ya a la experiencia de aprendizaje número 2. Esta experiencia de aprendizaje va a tener otro tema, ¿sí? Un tema totalmente diferente al que hemos trabajado, pero igual de importante. Por lo tanto, vamos a empezar a explicar. ¿Cuál es el título? El título es de la experiencia de aprendizaje número 2, lo tenemos, es creamos prototipos para aprovechar las potencialidades de nuestra región, comunidad o localidad para generar trabajo en las familias. Ese es nuestro título, ese es nuestro título. Entonces, de acuerdo a ello, es que el día de hoy vamos a, este, vamos a trabajar tres actividades, es decir, 3 semanas, cada actividad. La primera semana vamos a trabajar, formulamos el desafío a partir de las potencialidades de nuestra comunidad y recogemos la información. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Aplicar el desafío y crear y aplicar su entrevista. Por eso dice que esa es la primera. La segunda semana vamos a trabajar el otro tema, que es la actividad número 2. En la actividad número 2 vamos a definir la necesidad en función a la información que hemos recolectado. Y una vez que ya descubramos la revelación de estas personas, o los problemas o la necesidad que tengan, vamos a generar alternativas de solución creativas, innovadoras, por supuesto aprovechando los potenciales de la comunidad. Y por último, la última semana, vamos a aplicar la actividad número 3. En la actividad número 3 vamos a prototipar la idea ganadora de la fase anterior y posteriormente estaríamos pues evaluando este trabajo. Así que vamos a comenzar a la explicación de la clase. Entonces, nuestro título es formulamos el desafío a partir de las potencialidades de la comunidad y recogemos la información de las personas. Comenzando entonces con la experiencia número 2, recuerden ya que la experiencia número 2, pues tenemos nosotros en este lado, primero el curso, luego tenemos también nuestro título de la experiencia de aprendizaje número 2. Por supuesto, ¿qué más tenemos? Tenemos la actividad número 1 que la vamos a desarrollar, que es para hacer el desafío y aplicar la entrevista, crear y aplicar la entrevista para recoger la información. Muy aparte de eso, vamos a ver cuál es la competencia, cuáles son las capacidades, el propósito que quiero lograr en ustedes hoy día, ¿ya? Y por supuesto, el propósito es que hagan el desafío, que aprendan a hacer el desafío y que recojan la información a través de la entrevista y la evidencia que tienen que trabajar. La evidencia es justamente teniendo en cuenta los recursos naturales, establecer o crear tu desafío y posteriormente crear tu
entrevista y aplicarla a los usuarios que tú selecciones o que quieran apoyarte, ¿sí? Entonces, de esa manera, podemos trabajar. Bien, pero por supuesto, es importante ver la situación significativa. La situación significativa, acá tenemos una pequeña imagen, la cual ya nos va dando pistas de qué va a tratar, o por lo menos el título, ya ustedes se van imaginando sobre qué tema vamos a tratar el día de hoy. Para ello, vamos a leer, por ejemplo, la situación significativa. ¿Qué dice? El Perú posee una gran potencial de riqueza en toda su diversidad. Todas las regiones aportan actividades productivas y ofrecen servicios. Estos recursos pueden encontrarse en la agricultura, la ganadería, la agroindustria, el turismo, la gastronomía, etc. Estas actividades son los principales recursos que sirven para tener una economía activa y sostenible. Asimismo, cuentan con grandes lugares turísticos que son parte de las maravillas reconocidas a nivel mundial, como por ejemplo los grandes centros arqueológicos de historia. Estas y otras riquezas o recursos nos pueden ayudar a las familias de diferentes regiones a aprender a emprender juntos con sus familias. Frente a esta situación significativa, nos planteamos el siguiente reto, ¿ya? ¿Cómo podemos aprovechar las plantas aromáticas y medicinales de nuestra comunidad para generar trabajo en las familias? Porque específicamente nosotros tenemos que centrarnos en uno, porque recuerden, al haber tantas, no podemos centrarnos en tantas. Tiene que ser algo específico que nos permitan, pues, concentrarnos específicamente en ello. Si nos vamos a dedicar a plantas aromáticas y medicinales, entonces tenemos que dedicarnos solamente a plantas aromáticas y medicinales, que son múltiples plantas que podemos justamente trabajar en función a ello. Ahora, ¿tú qué cosa vas a escoger? ¿Sobre qué vas a hacer tu situación significativa? De repente vas a coger el turismo, la agroindustria, la ganadería, qué sé yo, muchas cosas que puedes coger que te pueden ayudar, por supuesto, a trabajar tu experiencia. Listo, continuamos. Una vez que ya hemos trabajado la situación significativa, vamos al desarrollo entonces. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Primero, pues vamos de nuevo y identificamos recursos. Perú rico en recursos, que es un potencial, la agricultura, y ahí te volvemos o te vuelvo a hacer un pequeño recorrido en la cual tú tengas pues la posibilidad de escoger, ¿no? De escoger cuál de ellos quieres trabajar. Asimismo, tener en cuenta dónde vas a centrar tu desarrollo de la experiencia de aprendizaje, porque ojo, tenemos que centrarnos en uno específico. Bien, una vez que ya hemos leído, nos hemos informado, sabemos la problemática, sabemos el contexto, sabemos sobre qué tema vamos a tratar, ahora pasamos a poder tal vez investigar un poquito más, puede ser en internet, con tu papá, con tu mamá, con las personas que viven contigo, sobre algunas regiones, sobre algunos productos, sobre algunas riquezas que existen en el país, porque en realidad no todos conocemos al Perú, a todo el Perú, por lo tanto, uno de los medios factibles y que nos podrían servir son justamente las personas, ¿no? Y el internet también, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos ello, vamos a trabajar este pequeño cuadradito, este pequeño cuadro de texto que nos va a servir para hacer un listado, ¿sí? Para hacer un listado de las potencialidades que tiene tu comunidad, tu región donde tú vives. Son 5 números que te he puesto. Me vas a hacer una lista de todas las potencialidades, riquezas que tenga tu región. Y pues de esa manera, entonces,
ya vamos a tener una idea y va para poder seleccionar una para empezar a trabajar esta experiencia de aprendizaje. Continuamos. Ahora, una vez que ya hacemos un listado de las potencialidades o de las riquezas que tiene mi región, voy a pasar al siguiente punto, que es establecer o formular el desafío. Para ello, es importante que tú tengas en cuenta para quién va a ser el desafío. ¿Ya? ¿Para quién va a ser el desafío? Primero, el desafío tiene que ser tiene que tener un abanico de soluciones, un abanico de soluciones. ¿Qué significa? Pues de que debe tener muchas soluciones, ¿no? Muchas soluciones que te ayuden a ti a trabajar con muchas personas, ¿no? Es decir, que no tenga una sola alternativa de solución, sino que tenga varias que me permitan coger la mayor cantidad de usuarios. Otra característica que te dice que debes tener en cuenta para tu desafío es que debe estar dirigida a un grupo de personas, es decir, a un segmento de clientes que van a estar interesados en tu producto. Luego, y que además ese desafío, otra característica principal, debe estar enfocado, ¿qué cosa? En el reto del mismo estudiante, es decir, que el estudiante se plantee el reto para poder dar solución a ese problema, ¿no? Y que sea viable, lógicamente que puedas hacerlo tú. Una vez que hacemos ello, pasamos al ejemplo, vamos a redactar el desafío, ¿no? Y como ya sabemos que tiene que tener un abanico de soluciones, es decir, que tiene que tener muchas soluciones, que debe estar dirigido, lógicamente, a un grupo de personas y que debe ser retador y alcanzable, recién pasamos a elaborar el desafío. ¿Qué hemos puesto en el desafío? Dice, ¿cómo podemos aprovechar las plantas aromáticas y medicinales de nuestra comunidad para generar trabajo en las familias? Ese es nuestro desafío. Si tú vas a trabajar, por ejemplo, con las artesanías, tendrías que colocar cómo podremos aprovechar las artesanías de nuestra comunidad para generar trabajo en las familias. Si tú vas a trabajar con la pesca, entonces tendrías que hacer cómo podemos aprovechar la pesca de nuestra comunidad para generar trabajo en las familias. Qué sé yo, muchos ejemplos que puedes tener en cuenta dependiendo, por supuesto, de la necesidad o por lo menos del gusto que quieras y lo que quieras trabajar, ¿no? Así que continuamos entonces, una vez que ya hemos elaborado el desafío, vamos a pasar a la primera fase del Design Thinking. Para ello, recuerden que la fase del Design Thinking tiene 5. Las fases del Design Thinking son 5. La fase número 1, primero, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que hacer el desafío, lo que lo acabamos de hacer. Luego, hoy vamos a trabajar con la fase empatizar. Posteriormente vamos a trabajar con definir, idear, prototipar y evaluar para terminar con un prototipo final. Pero hoy vamos en el número 1, que es la fase empatizar. ¿Y qué significa la fase empatizar? Significa pues que conocer a las personas que te van a ayudar con tu entrevista, elaborar tu entrevista, ponerte en el zapato de los demás, en el zapato del entrevistado para saber cómo se siente, qué necesita y previamente a ello, pues tú ya vas a tener que hacer un listado, una lluvia de ideas con preguntas que le vas a hacer a esta persona que quiere darte la entrevista. ¿Y sobre qué van a ser las preguntas? Las preguntas se van a hacer sobre la situación significativa en función a ello, qué piensa, qué siente, qué ve, qué cosa hace el usuario que usted va a entrevistar. Entonces la entrevista va a ser una entrevista directa, tiene que ser una interacción entre el usuario y usted y debe elaborar pues previamente sus preguntas y luego aplicarlas a este personaje o a este usuario. Listo, una vez que ya tenemos ello, vamos a pasar ¿a qué? A que usted seleccione pues dentro de su entorno más cercano, que es el entorno de
su familia, su mamá, su papá, sus abuelos, sus tíos, qué sé yo. ¿Por qué? Porque justamente estas personas lo van a ayudar a que usted desarrolle la entrevista. Antes de ello, ¿qué le sugiere o qué le recomienda? Le recomienda que pues, se presente, que desarrolle la entrevista, pues preguntándole todas previamente las interrogantes que ha hecho y luego que llega a una conclusión, lógicamente siempre agradeciendo el apoyo prestado por estas personas. Una vez que ya usted hace todo este procedimiento, tiene en cuenta todo el procedimiento, tiene que pasar a elaborar su entrevista, su guía de entrevista. Lógicamente tiene que colocarle datos, ocupación, rubro, eh, preguntas y respuestas, ¿no? Preguntas y respuestas. Y ahí le tiene que llenar, por ejemplo, en mi caso, yo voy a tratar el tema de agricultura. ¿Por qué? Porque lógicamente voy a tomar el tema de lo que es las plantas aromáticas y medicinales. Por lo tanto, yo he hecho previamente una lluvia de ideas que me pueden ayudar. Ahora, usted se puede guiar y hacer de su propia potencialidad o de su propia riqueza que quiere. No, no puede hacer de agricultura. Por ejemplo, mire, según la lluvia de ideas que yo he tenido, dice, ¿conoce qué tipo de plantas aromáticas medicinales tiene el Perú? ¿Alguna vez usted utilizó las plantas medicinales para consumirlas? ¿Qué hace usted cuando tiene una dolencia? ¿Recurrió a las plantas medicinales? ¿Qué utilizan su familia cuando se sienten enfermos? ¿Qué opinan las personas del uso de estas plantas? ¿Piensa usted que está usando mayores plantas medicinales para poder cuidar su organismo? Es decir, todo está relacionado con la situación significativa y con el contexto y con el título. Y por supuesto, las respuestas usted va a tener que colocarlas al costado de acuerdo a que le vayan respondiendo. Ahora, recuerde que usted, si va a entrevistar a otras personas, tiene que tener 3 fichitas para que pueda llenar las respuestas. ¿Por qué? Porque esas respuestas nos van a seguir la siguiente semana. Ahora le toca trabajar a usted. ¿Qué va a hacer primero? Pues primero va a tener que hacer su reto número 1, que es el desafío. Ya teniendo en cuenta los ejemplos, tiene que escoger un rubro. Luego, ¿qué cosa va a hacer? Va a crear su entrevista de acuerdo al rubro que usted eligió. Si usted va a escogido ganadería, pues las entrevistas, las preguntas tienen que ser con ganadería. Si usted escogió eh, la pesca, también tiene que hacer sus preguntas y su desafío sobre la pesca. Y así sucesivamente, estimado estudiante, usted puede ir elaborando sus preguntas para poder aplicarlo a las personas que lo van a apoyar para desarrollar su entrevista. Y por último, pues tiene usted que poder marcar uno de los criterios para ver si está comprendiendo, si está en proceso o si todavía está en inicio para poder ayudarlo posteriormente. Recuerde también que los videos y el material se encuentran en la página web del curso. Así que, pues yo me despido. Eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la otra semana.